Hola, ¿qué tal, cocineros, cocineras y amantes del buen comer? Bienvenidos una vez más a tu canal Ingredientes 791. Hoy voy a compartir contigo, solo por el gusto de cocinar, chicharrón de pescado económico y delicioso. Te comparto esta receta de pescado económico pero exquisito. Por su forma y textura lo hacen ideal para esta preparación. Aquí te voy a mostrar cómo hacerle para que este pescado nos ofrezca el mejor sabor. Acompáñame para que no te pierdas ningún detalle. Si no te has suscrito aún, puedes hacerlo, pero activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video aprendas una nueva receta. Vamos a iniciar con un nuevo tip. Tenemos diferentes especies para el chicharrón. El pescado más económico para este es el cazón. También tenemos el pargo y el botete. Para el cazón te voy a enseñar cómo quitarle la lonja. Este pescado cazón, que en esta región es una variedad de cazón, quitarle la carne es muy sencillo. Solamente deslizamos el cuchillo a través de todo el espinazo y ya salió. Aquí ya la tenemos, miren, sin carne. Así me decía mi papá, hay que no dejarle carne al espinazo porque son pérdidas para el negocio. Entonces le vamos a quitar la piel. La piel se la quitamos de dos partes. De la parte oscura y la parte blanca. De la parte oscura es la primera. ¿Por qué? Porque es la más gruesa. O sea, aquí estamos deslizando el cuchillo, ya se lo quitamos. Vamos a darle vuelta y vamos a quitarle por la parte clara. Si ven el pescado es rosita, eso es un indicador que está nuevecito el pescado. Y así de fácil le quitamos la carne a nuestro pescado, cazón, payaso o angelito. Los ingredientes para esta receta de chicharrones son 600 gramos de filete de cazón o payaso. Vamos a sazonarla con sal y pimienta al gusto. Y para potenciar el sabor vamos a usar orégano y mostaza, una cucharada de cada uno. Y para el empanizado vamos a usar 2 huevos, una taza de harina y una taza de empanizador molido. La receta en digital te la dejo en el primer comentario aquí abajo del video, con la intención de que solo te dediques a observar el video y no te pierdas ningún detalle. Rinde para 4 porciones, tiene un tiempo de preparación de 30 minutos y contiene 300 calorías por porción. Vámonos con la preparación. Aquí tenemos el pescado. Lo que vamos a hacer ahora es cortarlo. Como este pescado es grueso, entonces lo voy a partir por la mitad para que las piezas de cortes de chicharrón pues me salgan adecuadas para nuestra preparación. Aquí en la parte de la cola es más delgado, por lo tanto lo voy a hacer, no voy a hacer todo el corte del centro, sino que de aquí ya voy a cortar unos pedacitos para después cortar lo que era grueso. Aquí tenemos esta parte de aquí. Bueno, ¿cómo va a ser el corte? El corte va a ser en pedazos regulares, no chicos, pero tampoco muy grandes. Estos cortes deben de ser cuadraditos y no deben ser muy grandes porque al momento de cocinarlo, de empanizarlo, estos agarran volumen y al momento de quererlo degustar, pues no va a ser un disfrute total. Entonces ahí tenemos las piezas y vamos a continuar con este otro pedazo y vean cómo es de rendidor este pescado. Ya empanizado nos va a dar mucho mayor volumen. Ya tenemos el pescado partido, ahorita lo vamos a sazonar con sal y pimienta. Sal, vamos a echarle algo generoso, es un pescado que requiere un poquito más de sal. Es un pescado muy noble. Luego le vamos a poner la pimienta recién molida. Esta pimienta recién molida va a potenciar el sabor, como siempre lo decimos en todas las recetas, que la pimienta fresca tiene un sabor diferente a la pimienta que ya se molió. Una vez que hicimos esto, vamos a mezclarlo. Traigo un guante para no contaminar el producto. Y de aquí vamos a vertirle el orégano. Este orégano le va a dar un sabor oculto que va a potenciar también el sabor, pero le va a dar una calidez. Yo le llamo calidez porque este sabor, cuando lo estás degustando, te llega a la mente y dices, ¿qué será? ¿Qué será? Y te transporta a otro lugar donde generalmente has comido en casa con este ingrediente. Una vez que ya tenemos el orégano, le vamos a vaciar la mostaza y de igual manera lo vamos a incorporar aquí a la preparación. Este color amarillo que tiene la mostaza, cuando la tengamos ya empanizado y frito, va a agarrar un color espectacular. El sabor con la mostaza va a ser muy, pero muy, muy intenso. Tenemos otros chicharrones que ya salieron en el canal. Ahí lo puedes ver en las tarjetitas de este lado. Esta es otra versión muy diferente. Tiene algunos ingredientes, pero ¿cuál es la variación? Porque la proteína, la textura, el sabor que tiene la proteína, entonces tiene que combinar los ingredientes perfectos.
Por eso en este caso nosotros le estamos poniendo lo que es la mostaza. Una vez que ya tengamos marinado nuestro pescado, pues lo vamos a enharinar. Esta forma de empanizarlo es la forma de empanizarlo tradicional, como nació el pescado, el chicharrón de pescado. Bueno, antes de esto, si no te has suscrito, hazlo ahora. Así como esta receta, tenemos más en el canal. No se te olvide activar la campana de notificaciones para que cuando tengamos una receta puedas aprender y compartir con los tuyos este delicioso platillo. Me llegan los olores, batalla un poquito para hablar. Mira, esta es la tercera receta de chicharrones de pescado. Hemos hecho otras. Si tú quieres hacer las tres y quieres compararlas, dime en los comentarios, avísame, dime, hey, me gustó más la de pargo, me gustó más la de botete, me gustó más la de cazón. Las tres son espectaculares, pero no se te olvide, coméntame y yo con mucho gusto te respondo ahí en los comentarios. Bueno, vamos a enharinarlo primero. Vamos a hacer este proceso de ponerle la harina. Voy a usar la mano derecha ahora porque esta está húmeda. Una vez que ya lo enharino, la forma tradicional, como les comentaba, de hacerlo es pasarlo primero por harina, luego por el huevo. Vamos a ponerlos aquí. Lo vamos a enjuagar aquí con el huevo para que quede bien impregnado y agarre humedad otra vez para que en el último paso de lo que es el empanizado lo llevamos al polvito de este empanizador. Lo tiramos aquí y ahorita lo vamos a revolcar. Voy a usar la mano derecha otra vez para que quede bien lo que es el empanizador pegado al pescado. Y de esta manera, pues ya cuando lo freamos o esté frito, agarre un bonito color y además un bonito sabor. Aquí lo estamos revolcando en el empanizador. Vamos a hacer que quede bien cubierto para que al final, cuando esté frito, tenga un bonito color y un muy buen sabor. Ya tenemos nuestra temperatura ideal. Es momento de poner el pescado adentro de ella, aquí del sartén. Lo vamos a poner separados, no pegados, porque si se llegan a pegar las piezas, es muy complicado despegarlas o se pueden deshacer. Además, no le vamos a echar mucho porque el aceite baja la temperatura y eso hace que la fritura no quede perfecta. Entonces le vamos a echar lo normal, que no esté tan lleno pero tampoco tan pegados. Esta carne, esta proteína es muy noble, está algo rápido. ¿Y cuándo lo vamos a voltear? Pues cuando el color nos indique que ya es momento. Miren, ahí el color cafecito este nos indica que ya es momento de girarlo. Y el tiempo por el otro lado, donde lo estamos girando, va a ser menor. Estuvieron algo rápido estos chicharrones por el tipo de carne. Ya es momento de sacarlo y nos damos cuenta que está frito parejo, un bonito color. El plato pues nos va a dar un bonito aspecto y eso ya es buen indicador de que nuestro proceso es el correcto y el indicado. De aquí, una vez que ya lo tenemos frito, vamos a pasar el emplatado y lo que más me gusta, la degustación. Ahorita nos vemos. Este emplatado es muy sencillo. El chicharrón descansa sobre una cama de lechuga y los estamos acompañando con dos salsas, salsa tatemada y salsa chimichurri, y lo vamos a aderezar con un poquito de mayonesa. La parte rica, la parte buena de lo que es esta receta, pues es la degustación. Aquí ya tengo mi platito apartado y como muy buen mexicano, pues voy a hacer un taquito. Vamos a poner la tortilla aquí y el tradicional, lo tradicional de un taco de pescado es que le pongamos la mayonesa encima de la tortilla. Aquí se la estamos dejando caer, la vamos a desparramar y vamos a poner la cuchara y ahora sí, sobre la tortilla y la mayonesa vamos a poner unas 2 o 3 piezas de chicharrón. En este caso vamos a poner 2. ¿Qué pasa con esta preparación? Es rendidora, muy rendidora. Me voy a acordar de mi amigo Hansen y aquí en el canal tenemos esta receta de salsa chimichurri. La vamos a degustar con ella. La vamos a poner aquí. Va a ser, tiene un potencial de sabor exquisito. Entonces aquí estamos combinando lo argentino con lo mexicano. Y por cierto, a los suscriptores argentinos un saludo. Vamos a ver qué tal nos salió. Aquí ya tenemos el taquito. Huele espectacular. Vamos a ver.
muy buen sabor. Ideal para reuniones o festejos, ya que rinde y es económica. Esta proteína es económica. No le pide nada a ninguna otra preparación de chicharrones. Bueno, cocineros, cocineras y amantes del buen comer, fue un placer compartir contigo esta receta. Recetas reales, recetas deliciosas. Espero que hayas disfrutado como yo este momento de cocina para todos en Ingredientes 791. Recuerda, cada jueves tengo un nuevo video para ti. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video tengas una nueva receta o conozcas una nueva receta. Regálame un like para que sigamos compartiendo solo por el gusto de cocinar. ¡Hasta la próxima!